Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante potente sobre la psicología de las masas. Vamos a explorar un fenómeno que el autor llama ceguera organizada. Y es una idea que la verdad pone un poco patas arriba como solemos entender el comportamiento colectivo. Vamos a ello. Y fíjense, el análisis arranca así, con esta observación. Es directa, casi un puñetazo, nos mete de cabeza en la perspectiva crítica del autor y marca desde el principio el tono filosófico de lo que vamos a ver. Vale, para seguirle el hilo al autor y entender bien su tesis, vamos a recorrer su argumento a través de estos 6 puntos clave. Empezaremos con el espectáculo de la multitud y llegaremos hasta su veredicto final sobre nuestra especie. Bien, el punto de partida que nos propone el autor es una experiencia muy concreta, casi física, un mitin político. Pero ojo, lo interesante no es el evento en sí, sino cómo lo ve él, como la prueba irrefutable de una irracionalidad colectiva en plena acción. Y aquí viene la primera afirmación, que es bastante dura. Se nos plantea la idea de que ese deseo humano de calor, de propósito, de sentir que pertenecemos a algo, es tan fuerte que a menudo le pasa por encima al pensamiento individual. O sea, es un intercambio consciente. Cambiamos lucidez por pertenencia. Y con esto en mente llegamos al meollo de la cuestión. El autor le pone un nombre a este fenómeno psicológico de masas, un término que es fundamental para entender todo lo demás. La pregunta es clara. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con esto de la ceguera organizada? Vamos a ver la definición que nos da el texto. Pues aquí está. Y la palabra clave para mí es voluntaria. Esto es crucial. No es algo que se impone, no. Es una renuncia, un trueque que los miembros de la multitud hacen a propósito por la seguridad y la comodidad emocional que les da el grupo. A continuación, el autor hace una comparación que es clave para entender todo el argumento. Va a distinguir el comportamiento del rebaño humano del de un rebaño animal, y vais a ver que no tienen nada que ver. Mirad, por un lado está el rebaño animal. El autor lo ve como algo inocuo, simple. Es una obediencia natural, pura supervivencia, sin más. Pero ¿qué pasa con el rebaño humano? Aquí la cosa cambia por completo. Lo describe como una maquinaria destructiva, donde esa misma obediencia se vuelve venenosa. Es la que alimenta los conflictos y la que legitima los abusos. Bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que hay detrás de la ceguera organizada? Vamos a ver cómo se pasa de pensar por uno mismo a simplemente reaccionar en masa. Es que esta frase del texto lo clava. Según este análisis, dentro de la multitud se apaga la creatividad y la conciencia individual. Todo se reduce a movimiento, a ruido, a imitar al de al lado. El pensamiento crítico simplemente se evapora. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más aguda. Porque claro, esta renuncia a pensar por uno mismo no se presenta como lo que es, se disfraza. Se viste con palabras que suenan a virtud, lealtad, compromiso, unión, que, desde esta perspectiva, no son más que justificaciones para dejar de pensar. Y claro, todo esto no se queda en un simple análisis psicológico. El autor lo lleva al siguiente nivel, a sus implicaciones para toda la sociedad. Vamos a ver cómo este comportamiento de masas se convierte en la fuerza que de verdad domina la cultura y la política. Es que no estamos hablando de 4 gatos, hablamos de millones. El autor insiste mucho en la escala del fenómeno. No es un comportamiento marginal, es el de la mayoría. Y su poder, el poder real que moldea la sociedad, viene precisamente de ahí, de su número. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que se mantiene al margen, la que sí se da cuenta? Pues que se queda totalmente arrinconada. Se convierte básicamente en una espectadora forzosa de un espectáculo que le parece absurdo, pero que para todos los demás es la más absoluta normalidad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión del autor. Y ya os adelanto que no es nada optimista sobre lo que este fenómeno dice de la humanidad. La fractura es brutal. Misma especie, pero modos radicalmente distintos de existir. Es que esta frase lo dice todo, ¿verdad? Describe una brecha profundísima, casi insalvable, entre el individuo que piensa por sí mismo y la masa que obedece. 2 formas de estar en el mundo dentro de la misma especie. Así que, al final, el papel del individuo que piensa no es el de un héroe ni el de un paria, es el de un testigo. Un testigo que observa la especie humana en el estado que el autor considera el más peligroso de todos, cuando se entrega, cuando se vuelve dócil, cuando simplemente deja de ver. Y todo este análisis nos deja con esta pregunta final, una pregunta que en el fondo lo resume todo, nos obliga a plantearnos si la obediencia es una virtud o una renuncia. Ahí queda eso, una reflexión que desde luego da para pensar un buen rato.